Desde de- Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, infinitas gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu amor. Gracias por guiarnos con el Espíritu Santo y por lo tanto, Señor, pues al escuchar tu palabra nos damos cuenta que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Padre de amor, gracias por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Y gracias porque tú nos has bendecido con nuestra vida de santificación guiada por el Evangelio. Damos gracias también porque nos das el techo, la comida, el vestido. Y ponemos en tus manos a Camilo, que mañana tiene su examen, que todo salga conforme a tu voluntad. También oramos por Carola y por Joel, que han estado enfermos, que puedan recuperarse. Y ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades personales y sobre todo permite que podamos seguir adelante. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, más o menos nos faltan unas 16 clases, o sea que como a mediados de abril o finales de abril estamos terminando este curso, como para que lo tengan listos o ustedes pendientes en cuanto a esto. Hoy vamos a hablar acerca de la elección, es un tema un poco extenso, vamos a partirlo en dos partes, pero antes de hablar de esto, los ejercicios nuevos que estamos haciendo con las tareas es para ayudarles a que puedan tener práctica con algunos temas. Por ejemplo, cuando estamos hablando del devocional, pues recordar que ustedes aprendieron las 4C y esas 4C son útiles para preparar el devocional, ¿cierto? Pues mi deseo no es que el devocional sea presentado con las 4C o usando las 4C, no, las 4C es para ustedes preparar y luego poder escribir algo. Y si les dificulta escribir, pueden mandar el audio y yo lo puedo escuchar, porque recuerden que es muy importante el captar, muy importante la ley específica, o sea, tratar de hablar de un pecado específico. ¿Y qué es hablar de un pecado específico? Ah, esto es un pecado contra este mandamiento. Eso es un pecado contra este mandamiento. Siempre en los devocionales o en los sermones o en las clases, cuando hablamos que hay pecado contra X mandamiento, también hay que citar contra el primero, porque si se falla con el primero, se falla en todos. Y la base de fallar en todos está el primer mandamiento. Si nosotros citamos un mandamiento, pues ya vamos a buscar el Evangelio, la obediencia activa de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Puede estar en el pasaje, no puede estar, o puede estar en el mismo capítulo, en el contexto, y o lo podemos exportar. Y un versículo que hable del sufrimiento y la muerte de Cristo. Y luego la aplicación, en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Entonces, esas 4C les sirve para hacer ese bosquejo de poder tener un devocional. Y los que han hecho la tarea con el devocional, está muy bien el tema, porque es lo que enseña el Salmo 73 de Asaf y Pedro, pero les animo a eso, para que puedan ver, porque eso es bueno para la práctica, para poder cada día tener más devocionales luteranos confesionales o sermones luteranos confesionales. Y no se preocupen que aquí no vamos a poner un uno, un cero por que no quedó bien o quedó faltando, no. Lo importante es que vamos creciendo, porque estamos es estudiando para ayudar a salvar almas, a cuidar almas. Entonces no sientan presión de una calificación o que vamos a no pasar estas clases, no. Es para eso, para poder aprender. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo puedo ayudar. Y bueno, si tienen otra pregunta en cuanto a los que les he contestado de las tareas, lo pueden decir o si necesitan otra recomendación, con mucho gusto. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la elección, como saben.
Y esta doctrina, cuando estamos hablando de la doctrina de la elección, necesitamos estar conectados. En clases pasadas les he dicho que es muy importante que nuestra mente esté siempre conectada con la doctrina sistemática o pensando más fácil con el catecismo. ¿Y por qué? Porque si vamos a hablar de un tema, necesitamos saber con cuál doctrina lo vamos a relacionar. Un mandamiento o el credo o la oración o el oficio de las llaves o los sacramentos. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de la elección, que vamos a ver más adelante, que no es una doctrina fundamental, es decir, no es una doctrina que una persona tiene que saberla para ser salvo, pues la elección viene del Evangelio, la doctrina del Evangelio. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? Pues en las confesiones, en el segundo artículo, la obra que hizo Jesús. En el tercer artículo, la obra que hizo el Espíritu Santo. Ahí encontramos el Evangelio. Si nosotros estamos estudiando el catecismo y ustedes pueden leer la explicación que trae el catecismo antes de hablar del credo o de las confesiones, se van a dar de cuenta que aquí está todo el Evangelio. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos ubicar. La elección es una doctrina del Evangelio y por tanto la elección es una doctrina que solo se aplica a los creyentes. O sea, cuando estamos hablando de la predestinación, solamente estamos aplicándolo a nosotros. No se aplica a todo el mundo. También la elección a usted y a mí nos asegura que ya en la eternidad Dios nos amó y nos eligió como suyos. Y eso es muy bonito, porque Dios desde la eternidad determinó enviar a su Hijo como el cumplimiento del tiempo para redimir al mundo. Siempre hay esa pregunta capciosa cuando estamos hablando de este tema. Entonces, si desde la eternidad Dios nos amó, desde la de la eternidad Él nos había elegido, ¿por qué Él no evitó desde la eternidad que Adán y Eva pecaran? Y yo creo que esas preguntas a ustedes se las han hecho. Y la respuesta es que no lo sabemos. La Biblia no habla de eso. Cuando estemos en el cielo, sí vamos a tener un conocimiento perfecto de esto. Entonces, si a ustedes les hacen esa pregunta en cuanto a este tema, pues es muy importante que podamos saber que realmente hay preguntas que las llamamos capciosas porque el hombre siempre ha querido saber un poco más de lo que la Biblia dice, lo cual no nos sirve pues para dar una buena explicación bíblica. Solamente nosotros, así como no entendemos cómo somos salvos por la gracia o por qué somos salvos por la gracia, o no entendemos el amor de Dios, pues cuando vemos nuestro pecado, pues sencillamente damos gracias a Él. Y lo mismo pasa con la doctrina de la elección. También la elección nos asegura que el mismo Dios hizo todo esto por nosotros y no nos va a abandonar en nuestros propios recursos para permanecer fieles en Cristo hasta el final de la vida. Entonces, muy importante esto porque nos recuerda realmente que toda la obra la hizo Dios. Y es un problema que ustedes ven cuando están llegando a personas nuevas, que creen en el libre albedrío o creen que ellos recibieron al Señor, lo aceptaron, es la doctrina del decisionismo, pero la Biblia no habla así. Yo creo que una de las grandes cosas, y porque es la doctrina fundamental de la Biblia, que todos en la Academia Cristo han aprendido, y yo también lo aprendí en mi época, en mi tiempo, por la gracia de Dios, es de que toda la obra de salvación depende de Dios y cómo cuida nuestra vida de santificación y también de justificación, depende de Dios. Por eso la Biblia habla muy bien de que Él nos eligió, nos redimió, nos convirtió y nos vistió con la justicia de Jesucristo, nos va a preservar en la fe para la vida eterna. Una cosa importante que ustedes necesitan hacer
mucho ejercicio gramatical. Si eso lo entienden bien, es perfecto, pero si no, es bueno que lo hagan. Y es en cuanto cuando tenemos oraciones, que ustedes saben que en el español las oraciones son el sujeto, el verbo y el predicado, ¿cierto? Entonces, el verbo siempre va a estar en voz activa cuando el sujeto hace la acción del verbo. Entonces, el niño juega fútbol, ¿cierto? Pero cuando estamos viendo que el verbo está en voz pasiva, que es como más aparece todo lo que Dios hizo por nosotros, es que el sujeto pues recibe la acción del verbo. Entonces, todos estos verbos que están viendo aquí, nos eligió, nos redimió, nos convirtió, nos vistió con justicia, todos esos verbos están en voz pasiva. Nosotros recibimos la acción del verbo. Y ustedes tienen que notar eso siempre cuando estamos leyendo. Por lo tanto, por eso es muy importante cuando estamos leyendo y si ustedes ya pasaron por la hermenéutica, pues se dieron cuenta o si no han pasado, pues van a aprender eso allá, lo importante de las palabras, de las frases, del verbo, de las preposiciones, de la coma, del punto. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta en cuanto a una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia. Cuando nosotros seguimos hablando de la doctrina de la elección, sabemos que la Biblia nos dice, si es una doctrina del Evangelio, también es una doctrina de qué? De consuelo. ¿Y por qué es una doctrina? Tenemos por qué tener miedo a esto. A ver, están viendo aquí algo. Discúlpenme que eso es lo que está haciendo que el micrófono, los enredajos que mantiene. Muy bien. Espero que ahí me estén escuchando bien. Entonces, estamos hablando de que la elección es una doctrina de consuelo. ¿Y por qué es importante esto? Sabemos cuando estamos hablando de la salvación, de la justificación, que la salvación se pierde. Y recuerden que se pierde cuando no alimentamos la fe o cuando estamos en impenitencia. Pero cuando nosotros sabemos que el Evangelio nos fortalece, el Evangelio nos mantiene animados, pues damos gracias a nuestro Dios por esa bendición que nos ha dado, esa doctrina de ese consuelo, de la conversión, de la elección, porque es muy importante nosotros poder entender eso, puesto que nuestro Dios siempre nos bendice, fe que nos ha dado por la obra de Cristo. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender este tema. También la doctrina de la elección, como se los dije, no es una doctrina fundamental, es decir, una doctrina esencial para la salvación. Las personas pueden ignorarla y así ser salvas. Y el ejemplo está en que sabemos que somos perdonados, vamos al cielo, porque realmente la doctrina que descansa en el Evangelio es la justificación por la gracia, la justificación por medio de la fe. Esa es la doctrina fundamental. Y cuando Pablo escribió a los hermanos de Roma para poder prepararlos doctrinalmente y ellos les sirvieran como base
de la expansión misionera hacia España, pues en esa epístola que hizo Pablo, pues habló de la pecaminosidad universal de toda la gente, pero también habló de la justificación divina de todo el mundo. ¿Y esto a qué nos va a servir? Nos va a servir cuando, si usted tuviera 15 minutos para compartir la fe con alguien que no sabe nada del Evangelio, usted va a dedicar tiempo a que aprenda la lección. No, usted va a dedicar tiempo es para hablarle del pecado y de la redención, es decir, de la ley y del Evangelio. Es lo mismo que sucede cuando estamos visitando a alguien en el hospital, pues vamos a decirles que usted tiene que saber todo esto, la lección, tiene que saber todas estas cosas que habla Dios en esto, ¿no? Necesitamos de que esa persona pueda escuchar la ley y el evangelio y que el Espíritu Santo le dé la fe. Entonces, una persona puede ir al cielo sin saber qué es la elección y por lo tanto no es una doctrina fundamental. Es muy importante que eso lo tengamos bien claro. En cuanto a, cuando estamos hablando de la elección, igualmente sabemos que es un acto por el cual Dios escoge a las personas desde la eternidad. Y porque siempre hablamos de ese tema que es de la eternidad, porque la Biblia habla así. Vamos a checar unos versículos que nos va a hablar de ese tema. Y entonces, ¿para qué las escogió desde la eternidad? Para creer en Jesucristo. Y esa fe es obrada y preservada en los elegidos por medio del Evangelio y los sacramentos. En esa parte de la soteriología vamos a hablar de los sacramentos, vamos a hablar de los medios de gracia, pero es muy importante que ustedes sepan cuál es el concepto de iglesia. El concepto de iglesia, hablando teológicamente, es cuando se reúnen unos creyentes alrededor de los medios de gracia, el evangelio y los sacramentos. Es ahí donde está la iglesia. Por eso yo quiero que piensen esto. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy enseñando en la Academia Cristo Sacramentos y Oración y me sorprende mucho cómo hay personas que dicen que toman la Santa Cena una vez al año. Entonces, ¿cómo pueden preservar la fe si toman la cena de cuando en vez, teniendo posibilidad de tomarla, ¿cierto? Porque a veces no tenemos la posibilidad de tomarla, pero estamos congregándonos en los cultos virtuales o las actividades virtuales que hacemos nosotros o lo hace Academia Cristo. Estamos alimentando nuestra fe. Pero aquí el caso es de si yo estoy conectado con una congregación, ¿cómo no vamos a tomar la Santa Cena frecuentemente? Entonces son cosas importantes que necesitamos considerar. Ahora, ¿cómo es que usted y yo creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y eso siempre lo tenemos que tener claro. ¿Quién desea leer Efesios capítulo 1, versículo 4? Puedo, pastor. Sí, mi hermano. Efesios 1:4, ¿no, pastor? Sí, Según nos escogió Él, en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros esa seguridad de que creemos en Jesús? Mire lo que nos dice el texto bíblico, ¿cierto? Porque Él nos escogió y para nosotros eso es muy importante, saber que no depende de nosotros. Y Romanos 8:29, ¿qué dice? Romanos 8:29, hermano. Sí, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. muy bien. Y cuando la Biblia habla de esta palabra conocer, el conocimiento de Dios
no es un conocimiento superficial, es un conocimiento muy profundo que tiene el ser humano. Él desde la eternidad, como vamos a ver más adelante, pues sabemos que el concepto del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, es que todo el mundo sea salvo. Pero desde la eternidad, Él es Dios y Él sabe quién va a rechazar y quién va a creer. Eso sí lo sabe, pero Él no quiere que nadie se condene. ¿Por qué? A eso lo dejamos siempre en la mente del Señor, no entendemos esto. Esos son temas que son muy difíciles de explicar. Sencillamente, por eso siempre tenemos esta doctrina presentada como la doctrina del Evangelio. Y la palabra griega que se usa para elegir, como lo vemos en esos versículos, predestinar o elegir, es eklegomai, que significa escoger a alguien para un propósito. Una de las cosas que uno tiene con las palabras del griego, del hebreo, es que son muy directas. Esas palabras tienen un significado muy único y nos ayudan mucho a poder entender más acerca de lo que dice la Biblia. En este caso, nosotros fuimos escogidos para cuál propósito. Pues acá nos dice, para hacer la imagen del Hijo de Jesucristo y para que Jesucristo sea hermano de nosotros. O como lo vemos o lo escuchamos de la carta a los Efesios, ¿cierto? Con cuál propósito Él nos conoció a nosotros, con cuál propósito Él nos llamó a nosotros, ¿verdad? Para darnos esa salvación, para darnos, como dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Y cómo nosotros somos santos y sin mancha? Porque Él nos ve a través de de Jesús. Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos hablar de la elección sin tener en cuenta lo que dice, cómo llegamos a la fe. ¿Por qué? Porque tampoco podemos, y más adelante en la próxima clase vamos a hablar de los calvinistas, el error tan triste que ellos tienen de que unos fueron escogidos para condenación. No, no es eso. Dios quiere la salvación de todos, pero Él desde la eternidad, pues Él sabe todo lo que va a pasar. Y por eso, de nuevo, cuando hacen esas preguntas capciosas, pues las respuestas que siempre vamos a dar, no lo sé, no lo sabemos en cuanto a esto. Por esto, la lección es entonces a la fe. Y esta frase ustedes la necesitan aprender porque esta frase aparece mucho en los libros de teología luterana. ¿Y qué significa que la elección es entonces a la fe? Ya sabemos que hay tres principios luteranos confesionales, que es solo escritura, solo fe y solo gracia. Entonces aquí vamos a conectarnos solo fe. Entonces la elección no se refiere, ya sabemos, a una decisión humana o autónoma, sino a la obra de Dios que llama al pecador de la salvación. Cuando estamos hablando de, ya sabemos esta parte de la elección, ¿cierto? Lo que es. Ahora, este entonces, qué quiere decir? Indica que después de reconocer nuestra incapacidad humana y la insuficiencia de las obras, o sea que no podemos salvarnos por nuestras obras, lo único que queda es recibir lo que Dios ofrece. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? La fe. Y esa fe nosotros ya la estudiamos, que es la fe salvífica, la fe por medio del cual, pues, nosotros nos apropiamos de la gracia de Dios en Cristo. Julio. Gracias, pastor. Tal vez me aclara que estoy un poco confundido. La diferencia entre pueblo escogido, Dios escogió al pueblo de Israel y se lo anunció a Abraham que sería el padre de una gran nación. Pero cuando salió el pueblo de Israel, que lo sacó el Señor de Egipto después de 430 años, y el pueblo ahí hizo cosas terribles, entonces le dijo a Moisés que él podía destruir a todo ese pueblo y le iba a dar un pueblo mejor.
y Moisés abogó por él. Y luego aparece lo de los gentiles, que dice que no éramos pueblo y que nos convertimos pueblo. ¿Puede ayudarme en cuanto a pueblo escogido, elección? Eh, ¿cómo explicar eso, pastor, por favor? Sí, y muy buena esa pregunta, hermano. Pues lo primero es que necesitamos recordar que hay dos pactos en la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel, él vivió lo que llamamos el pacto bilateral y recuerda, y por eso es que Dios iba a destruir al pueblo, porque estamos estudiando en Éxodo 19, que dice, bueno, ustedes van a ser mi pueblo si me obedecen y yo voy a ser su Dios, ¿verdad? Entonces, toda la relación de Dios e Israel era base de ese pacto bilateral, que sabemos que también mostraba al Salvador, pero también sabemos que el pueblo nunca pudo cumplir ese pacto. Ahora en el Nuevo Testamento, aunque también podemos darnos cuenta que en Ezequiel se habla acerca del nuevo pacto también. Entonces, ya estamos hablando del pacto unilateral, donde Dios eh, manda las cosas, pero Dios también cumple las cosas. Todo viene de Dios. Y es ahí donde cuando estamos parados en ese pacto unilateral que podemos ver que Dios siempre, y aún en el Antiguo Testamento, pues mantuvo a los escogidos. ¿Y por qué los mantuvo? Sencillamente por la misericordia. Por eso cuando hablamos del pueblo escogido, usted lo tiene que relacionar y nosotros lo tenemos que relacionar con la iglesia invisible. No lo podemos relacionar con la iglesia visible, porque si lo relacionamos con la iglesia visible, pues estaríamos cayendo en un sectarismo. Cuando hablamos, y es muy importante, Romanos 9, Romanos 10, que explica por qué se perdió Israel y por qué llegó el mensaje a los gentiles. Y dice, pues, San Pablo, porque Israel rechazó, no creyó en la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que Israel rechazó. Y también había esas profecías, porque esto no solamente hay una respuesta con el pacto bilateral, unilateral, también la respuesta de la iglesia invisible. Y también otro punto a considerar es que desde el Antiguo Testamento se habla de la salvación a los gentiles. ¿Te acuerdas los textos de Isaías que ahorita en mi mente no está, pero cuando menciona que la luz va a llegar a Galilea de los gentiles? ¿Se acuerda? Que usamos mucho ese pasaje en el tiempo del Adviento, de la Navidad. Entonces, son tres cosas que hay que considerar para esa respuesta, para esa pregunta. Los dos tipos de pacto, la iglesia invisible y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Espero que haya sido claro. Si no, pues pensamos otra No, manera de gracias, explicar. pastor. Cómo no, gracias. Muy bien. Entonces, acuérdense de esta frase. La elección es entonces a la fe. Esa frase ustedes lo van a encontrar en muchos libros de teología. Entonces, otra vez, ya sabemos que la elección es, una vez más, a algo que Dios hizo por nosotros, como nos llama a nosotros para la salvación, que no se refiere a una decisión humana. Pero cuando dice entonces, ¿qué está mostrando? Que cuando nosotros tenemos esa incapacidad de salvarnos por nuestras obras, solo queda una cosa. ¿Y cuál es la cosa que queda? Pues depender de la fe. Y ya sabemos que la fe es esa fe salvífica por medio del cual somos salvos. Entonces, Dios nos llevó en el tiempo a la fe porque nos eligió para ser suyos en la eternidad. Él ha obrado en nosotros la fe por medio del Evangelio y el bautismo. Y Dios realiza su voluntad de salvarnos cuando los medios de gracia nos llevan a la fe. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque más adelante
vamos a ver un problema doctrinal que hay, que muchos piensan que la elección depende de la fe, es decir, depende qué tanta fe tiene una persona. Entonces, por eso esa persona es elegida. Y eso también estuvo dentro del mundo luterano en la época de la Reforma. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ya sabemos que la elección ocurrió en la eternidad. Yo quiero saber más de esto. Pues no podemos saber más porque no entendemos la mente del Señor. Simplemente podemos señalar pasajes bíblicos como los que hemos visto, como los que leímos, los cuales nos han mostrado que todo esto Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo nos eligió Dios para ser suyos? Dios nos eligió para ser suyos, no por un capricho ni por una decisión tardía de su parte. Ya en la eternidad nos eligió para ser creyentes en su Hijo. Por esa razón, hoy somos creyentes en Jesús. Yo a veces pienso, y bueno, yo porque soy luterano, porque en mi mente nunca estaba cambiar de religión. Pues mi esposa y yo llevamos muchos años juntos, desde prácticamente desde la juventud. Ella y yo hemos estado juntos en la época del noviazgo y luego del matrimonio, pero de novios siempre íbamos a misa, no fallábamos a misa. Siempre nosotros considerábamos mucho la parte espiritual, ¿verdad? Pero en la mente de nosotros nunca estaba, bueno, vamos a ir a esta iglesia o aquella, no. Pues bendito el día que Dios puso en mi camino a Pastor Tony. Y cuando lo puso en mi camino, tampoco yo pensaba que yo iba a estar en esta iglesia. Él empezó a predicarme, a hablarme. Yo vine algunas veces, pero yo nunca creí lo que iba a pasar conmigo tiempo después. Yo no sé en qué momento, pues nosotros empezamos como a venir más seguido, porque nosotros la primera vez que llegamos aquí fue una Semana Santa y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, bueno, pues si quiere vamos a la misa del Jueves Santo y después vamos a la iglesia de mi amigo, a ver si a usted le gusta, porque era la primera vez que ella venía. Y yo le dije a mi esposa, vamos a sentarnos en Juan y Camilo, que conocen el templo aquí, ponemos unas sillas junto a la puerta. Yo le dije, hay unas sillas junto a una puerta y nos vamos a sentar en esas sillas. Si no nos gusta, podemos irnos. Pero no contábamos que nos íbamos a encontrar a Tony, a Pastor Tony en la puerta, y nos sentó en las sillas de adelante. Dígame, ¿quién va a salir de ahí? Pero eso no estaba en mi mente nunca. Y a mi esposa le gustó porque, bueno, ella dijo, sí, es como muy católico romano también. Entonces vamos a ir al Viernes Santo. Regresamos al Viernes Santo. Pero en mi mente nunca estuvo yo tener una identificación espiritual diferente a la cual yo crecí y nací. Y yo creo que eso pasó también con cada uno de ustedes. ¿Y todo por qué? Aquí tenemos la respuesta. Dios lo había elegido desde la eternidad. Entonces ahora nosotros que estamos aquí, ¿qué nos queda decir? Gracias Dios por escogernos. Y por eso Dios nos ha llamado a nosotros para que hablemos a otros que Él ha escogido desde la eternidad. Pero también vamos a hablar a otros que van a rechazar. Feliz, Eh, en la elección, nosotros no somos los que elegimos, sino que Dios nos ha elegido a nosotros para poder ser creyentes en Cristo Jesús. muy bien. Eso es lo que quería preguntarle, si es elección, ¿de quién es la elección? Sí, de Dios hacia nosotros. Sí, nos escogió.
Y la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Por qué a mí? ¿Cierto? No tenemos la respuesta. Hay solamente el amor y la misericordia de Dios. Por eso nos llama a ser más agradecidos. Por eso el Espíritu Santo nos anima a hablarle a otros acerca de Jesús. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ustedes cómo empezaron en la Academia Cristo, yo creo que ustedes nunca pensaron estar donde están ahora. Nunca pensaron eso. ¿Y eso es gracias a qué? A esta doctrina. Solo nos queda dar gracias a Dios. La lección se basa en la gracia de Dios en Cristo. Y recordemos que cuando estamos hablando de la gracia, es todo lo que Dios hizo por nosotros y también cómo nosotros pasamos de ser culpables a inocentes. Entonces, Él nos eligió ¿para qué? Para que seamos sus hijos. Y estas preguntas son muy importantes porque ustedes las pueden hacer en cualquier momento. ¿Por qué nos eligió Dios para ser suyos? ¿Por alguna obra que haríamos? Porque vio que en nosotros algo bueno que lo movió a elegirnos. Y ojo con estas preguntas y sobre todo la última pregunta, porque yo he escuchado de personas que dicen, ah, es que Dios me escogió a mí porque yo soy muy bueno en hacer esto y yo soy muy bueno para poder hablar, yo soy muy bueno para organizar. Eso es la mentira más grande que nosotros podemos decir, porque realmente Él nos eligió a nosotros, no por nada de nosotros, sino otra vez por su amor. Y estamos hablando del amor ágape, que es la base en la cual Él siempre actúa. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Muy bien, entonces nos llamó no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Ahí estamos viendo eh, realmente desde la eternidad, Él tenía esto para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la elección, otra vez, estamos conectados con la iglesia invisible. Damos gracias a Dios por esa conexión que hay a través de la obra de Jesucristo. Y damos gracias de que esto no depende nada de nosotros. Por eso no hay una elección universal de todas las personas. La elección es de individuos para salvación. Eso es diferente a la obra de Cristo, que Él murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Que la elección es de individuos, no de todo el mundo, porque realmente cuando la Biblia usa la palabra elección se refiere solo a los que Dios lleva la fe y los preserva en la fe para la vida eterna. Otra vez, por eso esto es una doctrina del Evangelio. ¿Y quiénes son los que creemos en el Evangelio? Y yo quiero que analicemos esto, lo grave de este punto. Muchas personas hoy en día dicen, sí, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, pero no creen en el bautismo de infantes, no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, creen en el libre albedrío. Todavía tienen cosas que creen que pueden hacer algo para ganar la salvación. Y usted los oye decir, yo soy salvo por gracia. La Biblia dice que uno no puede andar
en términos medios, porque si es tibio, pues lo va a vomitar de la boca. Entonces, yo siempre doy gracias a Dios que en la doctrina que se nos ha enseñado y la que estamos perseverando, nos han dado esa seguridad por medio de la palabra de que totalmente la salvación es por gracia y sencillamente podemos ver que nada depende de nosotros. Por eso es bueno que ustedes a sus grupos y a sus iglesias de cuando en vez les hagan algunas preguntas, como por ejemplo, si Juan Julano murió, le dio una rabia, y yo creo que ya habíamos hablado de esto en algunas clases, y él es hermano en la fe y no se arrepintió de la rabia que le dio a dónde fue. Y si alguno dice que fue al infierno porque no se arrepintió, entonces la salvación es por obras. ¿De cuándo en vez hay que hacer preguntas así? Porque la respuesta que esperamos es que digan, no, fue al cielo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque mientras estemos en este mundo vamos a pecar. Pero sabemos que estamos hablando del pecado por debilidad. No estamos hablando de practicar un pecado. Entonces son cosas importantes que a veces son buenas preguntar a los hermanos para ver si estamos por la línea de la justificación por medio de la fe. Y hay ejemplos que puede poner. Entonces la escritura enseña la justificación universal del mundo, porque sabemos que así habla. Somos salvos por, por, por la obra de Cristo. ¿Por qué? Pues, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego el versículo 24, y somos justificados por medio de Jesucristo. Es decir, todos tenemos el problema del pecado, todos somos justificados. La obra que Dios hizo fue por todos. Entonces, nosotros somos convertidos, somos justificados y glorificados. Y aquí en la lección vamos a sacar mucho provecho a lo que nos va a enseñar Romanos 8:28 al 30. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Muy bien. Entonces, cuando estamos estudiando este pasaje, ya sabemos que no podemos separar la elección divina de la eternidad de lo que Dios hace para salvarnos en el tiempo. Por eso, en ese texto de Romanos, él está hablando de los que predestinó, ¿cierto? Entonces, los que antes conoció, como lo dice en ese texto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Para que sea el primogénito de muchos hermanos. Y realmente, cuando estamos leyendo estos versículos, podemos ver quiénes son los llamados de acuerdo con el propósito de Dios. Y encontramos que el amor de Dios conoció de antemano, predestinó, en el griego es priorizó, a ser transformados según la imagen de su Hijo desde la eternidad, y Dios determinó a que ya había abarcado en amor como suyo para ser transformados a la imagen de su Hijo, ordenó que fueran llevados a la fe en Jesús y preservados en la fe para la vida eterna. ¿De quién está hablando ahí? De usted y de mí. Y otra vez, el por qué no lo sabemos. Por eso hay 8 puntos que vamos a ver que son importantes
¿Por qué no podemos separar la elección del resultado final, es decir, de nuestra salvación? Primero, porque ya sabemos que la raza humana está verdaderamente redimida y reconciliada con Dios por medio de Cristo, quien con su perfecta obediencia y su inocente pasión y muerte pereció y obtuvo para nosotros la justicia que vale ante Dios. Y también nos ha dado la vida eterna. Como segundo, podemos ver que esos méritos y beneficios de Cristo se nos deben presentar, ofrecer y distribuir por medio de su palabra y los sacramentos. No hay otro medio diferente. Dios quiere ser eficaz y activo en nosotros con su Espíritu Santo por medio de la palabra, que sea predicada, oída y meditada para convertir nuestro corazón al verdadero arrepentimiento e iluminarlo a la verdadera fe. Ese punto es muy importante porque yo creo que ustedes se han conocido personas que han dicho que se han leído toda la Biblia. Yo me he leído toda la Biblia. Y uno dice, qué bien que lo has leído. Y si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? No saben. ¿Por qué? Porque ellos nunca han escuchado la palabra predicada, oída y meditada. Esa es una diferencia que pasa con nosotros. Es por eso que vamos, escuchamos no solamente una lectura, sino un sermón. Por eso es que nosotros tenemos nuestras meditaciones de la palabra. Por eso es que la escuchamos, ¿cierto? Entonces, porque si leemos la palabra y no hay arrepentimiento en nuestras vidas para llevarnos a la fe, pues no hay nada. Podríamos leerla 50.000 veces y no nos va a salvar. Como cuatro, Él quiere justificar a todos los que en arrepentimiento sincero aceptan a Cristo por medio de la fe y quiere en su gracia adoptarlos por hijos y herederos de la vida eterna. Yo creo que notemos este punto. Este punto, pues cuando dice que Él quiere justificar a todos los que en arrepentimiento sincero aceptan a Cristo, pues hay que cambiar esa palabra aceptar por creer, por creer. Por eso cuando tenemos nuestros libros de doctrina, es bueno que nosotros los podamos checar. Yo iba a cambiar esa parte ahora, pero no lo quise cambiar para poderles mostrar que a veces cuando estamos leyendo la Biblia popular o estamos leyendo esos libros de dogmática, recuerden que son libros escritos por hombres, ¿cierto? Y de aquí no está persistiendo en la falsa doctrina. Puede ser algo de traducción, no sé, habría que checar, porque este libro fue escrito en inglés, habría que checar a ver por qué tradujeron así. Entonces ya sabemos que la mejor manera de poner ahí que se cree en Jesucristo por medio de la fe y quiere que en su gracia adoptarlos por hijos herederos de la vida eterna. Bien, entonces es importante este ejercicio que acabamos de hacer para que siempre estemos con los ojos abiertos cuando estamos leyendo los libros de teología. Aún en la Biblia popular. En la Biblia popular aún hay detalles que uno los va identificando, los va subrayando y bueno, pues son libros que no sé si algún día van a editar algunas cosas, pero yo por lo menos sé que Pastor Julio y mi persona sí hemos tenido algunos comentarios en cuanto a estas cosas, ¿cierto? A estos puntos que son tan importantes, porque esto está contradiciendo lo que enseñamos de aceptar a Cristo. 5, que también quiere santificar en amor a los que así son justificados, como dice San Pablo en Efesios 1:4, que ya leímos el pasaje. 6, que quiere protegerlos en su gran debilidad contra el diablo, el mundo y la carne, conducirlos y guiarlos por las sendas divinas, volverlos a levantar cuando haya tropezado, consolarlos en la pena y la tentación y preservar para la vida eterna. 7, que quiere fortalecer y aumentar la buena obra que ha comenzado en ellos y preservarlos hasta el fin, cuando se adhieran a la palabra de Dios, oren con diligencia, permanezcan en la gracia de Dios y usen fielmente los dones recibidos.
Entonces aquí muy importante tener en cuenta al Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿por qué nos adherimos a la palabra de Dios? Es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué oramos con diligencia? Por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué permanecemos en la gracia de Dios? Por la obra del Espíritu Santo que usa pues los sacramentos. Y por último, que desea por fin salvar y glorificar para siempre en vida eterna a aquellos que ha elegido, llamado y justificado. Eso está en la fórmula de concordia. Entonces, estas son 8 razones por las cuales no podemos separar la elección de su resultado final, que es la salvación de nosotros. Y finalmente, lo último que vamos a presentar en esta noche es que Dios quiere que los cristianos estemos seguros de nuestra elección. Y vamos a buscar este pasaje de Segunda de Pedro 1:10 que nos dice: ¿Puedo, pastor? sí, por favor. Segunda de Pedro 1:10. Y la palabra dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Sí, capítulo Jesucristo. 1, versículo 10. El 10. Sí. Perdón, sí. Por lo cual, hermanos, tanto más, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien. Entonces, cuando está usando palabras como procurar hacer firme vuestra vocación, ¿cuál es nuestra vocación? El ser salvados. Porque Pedro usa mucho para palabra salvación, ese sinónimo, vocación. Y entonces, siempre hay que perseverar en esto. ¿Qué nos dice Romanos 8:30? Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y si podemos ver esas palabras, está hablando que al final, que también nos glorificó. Entonces, eso pasó algo en el pasado, pero también está hablando del futuro. O sea que nosotros tenemos asegurado esa redención, esa vida eterna. Lucas 24:47, ¿qué nos dice? Amén, pastor. Dale, Julio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, entonces aquí podemos ver ese deseo de Dios, de que se vaya y se predique el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento está hablando de la ley, porque ¿qué es lo que produce el arrepentimiento? La ley, ¿cierto? Y esa letra I, pues está complementando, y el perdón de pecados, que es el evangelio. Entonces, ese es el deseo de nuestro Dios. Entonces, la elección divina es una maravillosa garantía de salvación. Nos robamos a nosotros mismos ese consuelo cuando buscamos dentro de nosotros la evidencia de que somos uno de los elegidos, o al tratar de mirar en lo oculto consejo de Dios. En otras palabras, cuando queremos meternos en la mente de Dios. Si usted quiere pensar por qué está aquí, la mejor respuesta que podemos dar es por su amor, por su misericordia, no porque nosotros hayamos Amén. hecho algo para ser salvos. Muy bien, la próxima clase vamos a terminar ese tema de la elección. Gracias por estar aquí y vamos a terminar con oración. Estimado Dios, te damos gracias por esa elección que has hecho en nosotros desde la eternidad del mundo. Gracias por bendecirnos con tu palabra, con el Evangelio, y darnos la seguridad de que somos perdonados. Te pedimos, Señor, que siempre estemos conectados con los medios de gracia para estar
alimentando nuestra fe y fortalecidos con la esperanza de la vida eterna. Damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, también por Félix, por su salud. Lo ponemos también en tus manos, que pueda recuperarse de su aflicción. Y también ponemos en tus manos a nuestras familias, que seas tú bendiciendo y fortaleciéndolas, bendiciendo a nuestros hijos, a nuestros matrimonios. También oramos por nuestros grupos sembradores y nuestras congregaciones para que sigamos predicando el mensaje de salvación. Bendice a los misioneros, todos los pastores de Iglesia Cristo Works Internacional, para que podamos seguir llevando este mensaje fielmente de salvación. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Amén, pastor. Gracias, Buenas pastor. noches. Bendiciones. Que Bendiciones. tengan, Hermanos, bendiciones. que Gracias. tengan una bonita noche, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Lo mismo. Gracias, Cuenta mañana igualmente. acá, estoy pendiente. Así Bendiciones. sea.